Hola, ¿cómo está audiencia? Dios te bendiga. ¿Cómo estás audiencia? Dios te bendiga mucho. Soy el apóstol Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida. Durante este programa ponemos nuestras redes en pantalla para que te contactes con nosotros. Nos gusta orar por la gente, nos gusta hacer peticiones a Dios a favor de aquellos que le necesitan. Así que podés escribirnos al WhatsApp y podés contarnos lo que te pasa y hacernos preguntas, consultas o pedir oración específicamente por alguna situación. Nuestro programa es Cartas Abiertas y se trata precisamente de gente que viene a contar su vida, abrir su corazón para que lo puedas ver, para que lo puedas leer. Gente que ha vivido cosas difíciles, ha vivido una vida sin Dios y después una vida con Dios. Y hemos experimentado que hay muchas personas que han experimentado con la religión, pero no con Dios. Y eso es un abismo muy grande. Hay una diferencia muy grande. Está conmigo el pastor Gabriel Irigaray, que forma parte de nuestro ministerio, de nuestra iglesia. Gaby, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes porque es una linda oportunidad de contar un poco lo que Dios hizo en mi vida. ¿Por dónde empezamos? Bueno, como vos hablabas, yo nací en una familia que iba a la iglesia, una iglesia tradicional. Bueno, ahí me fui criando, escuela dominical, pero donde más lo sentí de repente fue en mi adolescencia. Es una edad bastante complicada. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que de repente sabíamos mucho de Biblia de repente, o de reglamentos o de liturgias cristianas, pero no tenía un encuentro con el Dios verdadero, ¿verdad? Costumbres de vida, por ejemplo, saludables. Saludables, claro. Conductas loables. Sí, esforzadas por nosotros mismos, pero no era, hoy me doy cuenta, no era algo espiritual o algo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? O sea que se puede ir a una iglesia, se puede practicar una religión, se puede uno llenar de ciertos valores, de ciertos conocimientos bíblicos y no conocer a Dios. Sí, hoy me doy cuenta que en ese tiempo conocíamos de Dios, pero o en mí en lo personal no conocía a Dios hasta que más adelante tuve un encuentro sobrenatural con Él, ¿no? O sea que no podemos decir que vos fuiste un gran pecador, como a veces en este programa mostramos gente que ha estado preso, que cayó en la droga, que le robó a sus padres. Vos no viviste una vida así. No viví una vida así. Sí, después, en mi búsqueda de Dios, me di cuenta de cuestiones de mi vida que habían heridas dentro, que tenían que sanar y que Dios las fue sanando. Pero esa revelación vino después de una búsqueda genuina de Dios y de un encuentro con Él, ¿no? Hablando de tus heridas. Bueno, en casa, si bien éramos una familia cristiana, cuando yo era bebé, mi padre nos abandona y mi madre fue la que tuvo que sacar la casa adelante, por ejemplo. Y entonces crecí con mi madre, con mi hermano mayor, que un poco dibujaron la figura paterna, pero no era lo natural. Y después que fui creciendo... El término que usaste, dibujaron la figura paterna. Claro, pero no era lo natural, lo orgánico, digamos, que debería haber sido. ¿Y qué pensabas de tu papá? ¿Qué sentías? Bueno, esa ausencia generó cuestiones adentro que yo las vine a descubrir después al buscar de Dios y al llegar acá a Misión Vida, por ejemplo, que somos una iglesia que trabaja mucho las heridas con los encuentros. La salud del alma. Exactamente. Y bueno, ahí fui descubriendo que necesitaba sanidad, fui descubriendo un montón de cosas que no había aprendido en la iglesia tradicional, pues no se abordan a profundidad estos temas.
Y bueno, y ahí pude ir siendo libre y ir sanando estos temas del corazón, ¿no? Quiero explicarlo de determinada manera. El Espíritu Santo quiere libertad y no quiere quedar apretado, aprisionado en una religión, en una iglesia, como dijiste recién. Las iglesias muy tradicionales suelen ser muy esquematizadas, muy programadas, como que el Espíritu Santo no puede hacer nada nuevo, es como que ya está todo digitado, pensado. ¿Puede ser? Bueno, sí, yo en esa iglesia tradicional, yo me crié ahí, así que tenía a mis amigos ahí, tocaba la batería en la banda, era el líder de jóvenes, entonces como que mi mundo estaba... Pero por dentro yo sentía la necesidad de algo más de Dios. Tampoco ahí se me había predicado que había un plan, un propósito designado por Dios desde antes de la fundación del mundo para mi vida. Vos hacías lo que bien te parecía. Claro, no había una dirección del Espíritu Santo hacia un plan que Dios tenía diseñado. Esa prédica no estaba. Hoy podés decir que Dios tiene un plan, un propósito específico y que estás caminando dentro de esos planes. Hoy lo tengo claro. Hoy lo tengo muy claro y sé a dónde voy y lo que tengo que hacer, y el Espíritu Santo me va guiando, ¿no? Pero bueno, lo que pasó es que un día viajé a Argentina y allá visité una iglesia que estaba en avivamiento, y bueno, ese tiempo me cambió la cabeza por completo. Encontré cosas sobrenaturales allí porque estaban en pleno avivamiento. Pasaban cosas increíbles, aparecía polvo de oro, aceite. Vi liberación por primera vez porque no sabía lo que era. Hasta donde sabía, un cristiano no podía estar endemoniado. Y eso me dio vuelta la cabeza y de alguna manera percibí que eso era lo que buscaba, lo sobrenatural de Dios, un Dios vivo, un Dios que todavía hacía milagros, que se movía el día de hoy en una línea de plan que Él tenía con la humanidad. Entonces allá mismo pregunté acá en Uruguay dónde podía encontrar algo así, y me dijeron hay una iglesia ahí en la terminal en Tres Cruces, frente al túnel, que está viviendo avivamiento. Esto hace ya 15, 17 años, ¿no? Capaz que un poquito más. Y así que cuando me vine de Argentina decidí visitar Misión Vida, era Misión Vida. Entonces empecé a ir, claro, acostumbrado a ver 50 personas, 40 personas en mi iglesia, llegar a Liberty, para mí fue una experiencia absolutamente nueva, no conocía a nadie. Entonces yo servía en mi iglesia. Claro, la gente que nos está viendo en cualquier nación no sabe lo que es Liberty ni Tres Cruces. Bien, la terminal es Tres Cruces y el Liberty es la iglesia central nuestra, que está ahí en el centro de la capital. Entonces, acostumbrado a mi iglesia pequeña, llegar ahí y ver aquello y no conocer a nadie, fue un cambio radical para mí. Entonces yo seguía sirviendo donde estaba, pero visitaba Misión Vida. Me acuerdo que en nuestra denominación no nos dejaban visitar Misión Vida, entonces empecé a tener problemas. Estabas transgrediendo las normas de la religión. Sí. Era un Bien, poco... estás entrando ahora a relatar la segunda historia. La historia de cuando comenzaste a vivir aquello que vos habías deseado, ver la mano de Dios moviéndose. Después de un pequeño corte, estamos con Gabriel continuando con esta linda historia. Bien, continuamos con cartas abiertas, y nos estaba contando el pastor Gabriel Irigaray que en Buenos Aires vio una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios para liberar gente, para sanar. La verdad es que hay iglesias que están muy muertas, que parecen un velorio, ¿no? Y llegaste a Uruguay y buscaste una iglesia y encontraste... ¿Qué viste ahí en nuestra iglesia? Muchas veces por falta de ver algo más, ¿no? Yo estaba en
en esa iglesia y pensaba que eso era el evangelio, que eso era lo que había. Y también ahí se cuidaba mucho que ese estándar sea guardado, ¿no? No nos dejaban mucho ver alguna otra cosa. Cuando vi esto otro, bueno, ahí entendí que había algo más de parte de Dios para nuestras vidas. Y entonces me vine bajo el consejo a conocer Misión Vida acá en Uruguay. Y bueno, impactado, ¿no? De todas maneras, después de haber estado casi 20 años en el mismo lugar, y no fue fácil también el ir cambiando, ¿no? Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo vine de una iglesia muy tradicional a otras iglesias donde había un mover que a mí me desacomodaba. Yo estaba totalmente estructurado. Las normas humanas habían logrado atar el poder de Dios, pero como dije hace un rato, el Espíritu Santo no le gusta estar en una estructura humana. Y era lo que le pasaba a Jesús cuando venían y le decían: ¿por qué no cumpliste tal precepto de los ancianos? ¿O por qué tus discípulos hacen así? ¿Por qué no hacen así? El Señor le decía: pero ustedes están enseñando como doctrina costumbres humanas, mandamientos de hombres. Ustedes se olvidan de la ley de Dios por acordarse de los mandamientos humanos. Que yo quiero dejarle claro a nuestros oyentes: una cosa es la religión y otra cosa muy distinta es la relación con Dios. Tú tienes que entrar en una relación con Dios. Ninguna religión te puede sacar del pozo en el que te encuentras. No tiene poder la religión para transformar a nadie. Las personas no se transforman por normas, se transforman en su sustancia interior, en su corazón. Las transformaciones son invisibles, son espirituales, son intangibles, pero salen a luz a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vos empezaste a vivir eso. Empecé a vivir eso, empecé a buscar de Dios. Y bueno, ya llegó un momento que me empecé a nutrir, a alimentar de otro tipo de materiales, ¿no? Empecé a leer Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, Anacondia, Freyson, los servicios que iba en la central de... Entonces llegó un momento que el hambre de Dios creció y tuve que tomar una decisión con qué iba a hacer con ese llamado que estaba sintiendo de Dios de ir a algo más. Entonces, tomaste una decisión difícil. Muy difícil, sí, muy difícil. ¿Tu mamá, una líder de la iglesia? Sí, de muchos años. ¿Te dijo que no? No me dijo que no, pero bueno, fue un poco resistido todo porque también yo tenía mi rol en la iglesia y tenía muchas cosas a cargo en los jóvenes y bueno, y una vida con los pastores ahí también. Pero bueno, tuve que tomar en... Ahora vos tenés otra vida, vos sos pastor, no eras pastor en ese entonces. No. Y estás viviendo cosas extraordinarias porque estás al frente de actividades que muestran increíblemente el cambio que produce en las personas la presencia de Dios, ¿no? Sin duda, fueron 2 etapas más, ¿no? La primera fue venirme a la iglesia, involucrarme, conocer gente, que como toda iglesia grande a veces se complicó un poco y uno anda perdido por ahí, ¿no? Anduve varios meses perdido en el hall ahí, hasta que un día un líder se me vio medio despistado: no está yendo a ningún lado. Digo: no, soy nuevo. Y dice: bueno, venía a mi célula, y ahí empecé a ir a la célula de ese líder. Esa fue una primera etapa. Bueno, después me afirmé, empecé a liderar. Y después vino la segunda etapa de venirme tiempo completo a la obra, ¿no? A vivir en los hogares. Esa fue una segunda etapa. También difícil. Con la misma medida de dificultad, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando, tomamos la decisión, nos vinimos y también fue un proceso difícil.
yo vengo de una iglesia donde en mi casa no sabíamos lo que era un cigarro, una cerveza, ¿no? Y de repente verme en el hogar viviendo con 20, 30 chicos de una vida que era ajena a mí absolutamente, también tuvo su proceso de metamorfosis ahí en mi corazón, hasta que un día tuve una charla con Dios y decidí morir a mi vida, a tus preconceptos. A los 2 años y medio más o menos de estar en los hogares, y ese Estamos día... hablando de hogares que llamamos hogares Veraca y que recibimos gente de toda clase. Eso sí que no provienen de la religión, provienen de la droga, provienen de la calle, de la delincuencia, de una vida complicada, confrontando a la policía, a los familiares, a los vecinos, a la sociedad toda, y se necesita el poder de Dios para transformar a esas personas. Con lindas palabras la gente no cambia. Lo que tiene que cambiar es el corazón. Ahí los versículos con los chicos no funcionaba mucho. había que tener presencia de Dios para tratar con ellos. Había que tener respaldo espiritual verdadero. Bueno, y hoy ya viviendo otra etapa, ya sumergidos en la visión, contentos, avanzando, aquellos techos que la tradición y esos estándares que estaban en mi mente ya no están, y así que viviendo una vida sin límites en Dios de lo que Él pueda tener para mi vida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que le pudieras decir unas palabras a esas personas que van a la iglesia, pero es una carga hasta ir a la iglesia. Es una carga orar, como que están viviendo en un barro muy pesado. Me gustaría que les hables, porque vos pasaste por ahí. A mí me pasó lo que te pasó a vos. Yo decía, pero la iglesia del primer siglo era distinto. Dios se manifestaba. Habían endemoniados que se liberaban. Habían personas que se sanaban. Habían personas que dejaban la vida que tenían y comenzaban a vivir una vida totalmente nueva. Yo quisiera que le des un consejo a esas personas que están luchando dentro de la religión y te quedan, creo que, segundos. 2 minutos. Bueno, lo primero es que hay una vida superior, que hay una vida llena de abundancia para nosotros y que hay que buscarla. Y que bueno, así como yo tuve que tomar decisiones relevantes, quién sabe dónde estaba hoy yo si no hubiese tomado esa decisión. Detrás de un gran cambio hay grandes decisiones, ¿no? Que a veces cuestan porque uno está arraigado, porque uno está en su vida de, como me pasó a mí, de 20 años, en ese sistema, pero hay una vida superior, una vida abundante, y la clave está en decirle a Dios: Señor, yo quiero algo más, yo no me conformo con lo que estoy viviendo en ti, sino que yo quiero vivir avivamiento, quiero saber cuáles son tus propósitos y planes para mi vida. Espíritu Santo, te doy libertad para guiarme y llevarme a las grandes cosas que tú tienes para mí, y empezar a buscar en ese sentido lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Perfecto. Quiero decirte simplemente que estamos para ayudarte y que si quieres obtener otros resultados en tu vida, los resultados no van a venir por seguir viviendo de la manera que estás viviendo, por seguir pensando como estás pensando. Seguramente vas a tener que romper esquemas y vas a tener que buscar a Dios de otra manera. Te vas a tener que tirar a los pies de Jesús y decirle: Señor, quiero ver tu gloria, quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero hablar contigo y saber que me escuchas. Quiero que entres en mi vida, quiero que entres en mi corazón. Si querés conocernos mejor, busca nuestros contactos, escribinos, pedinos ayuda, pedinos consejo o pedinos oración, lo que necesites. Estamos para bendecirte en el nombre de Jesús.